¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a Aquí Entre Amigos. Y saludamos al maestro Calarraqui, que hoy está en otro lugar donde da conferencias muy importantes y esperamos tenerlo la próxima semana. Maestro Díaz, muy buenas noches. ¿Cómo está, Un gusto, como siempre. Doctor Newman, Mi querido Raúl, mi querido Gabriel. Doctor Newman, ¿qué tal? Bueno, hay instituciones que al momento de hablar de ellas determinan la grandeza de su proyecto, determinan la grandeza de su condición y la grandeza de lo que era o lo que es para este país el concepto educación. Y eso nos sucede a los mexicanos cuando nos referimos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es una de las instituciones que siempre ha perdurado con un enorme respeto y un fervor el país entero por ella. Y bueno, parece ser que volvemos a ver cosas que nosotros pensamos que habían sido superadas, ¿no, maestro? Cierto. La Universidad Nacional yo la dejaría así. Ya lo demás yo creo que lo debemos de intuir todos los mexicanos. La Universidad Nacional es la Autónoma de México, pero al mismo tiempo, con toda esa grandeza, maestro, lo paradójico es que sea tan vulnerable. Que sea tan vulnerable. Yo creo que los equilibrios del existir de nuestra querida universidad son muy delicados, de tal manera que un incidente aparentemente sin ninguna importancia menor puede tener repercusiones como quien lanza una piedra a un estanque y llegar a otras esferas e involucrar actores que a lo mejor ni estaban involucrados, y se hace de una cuestión, a lo mejor, baladí, un problema enorme, ¿no? Que hace caer a personajes, que conmueve los cimientos de las instituciones y que dirige incluso los destinos de la política, ¿no? Porque lo que está padeciendo nuestra universidad, pues por supuesto que no es nuevo, ¿no? No es si nuevo. a usted le dicen que hay porros en la UNAM, pues yo conviví con ellos en mis años de universitario. Ahí están, no sé si ahí deberían de estar por siempre. Pero yo creo que también es una gran oportunidad para que hubiera una gran toma de conciencia, de decir, a ver, sí es cierto, ahí están los porros. Es momento, vamos, ¿no? Entonces a barrerlos, vamos a ver de qué manera los quitamos de una vez por todas de la faz del campus universitario. Doctor, usted universitario como de la UNAM, como todos nosotros, que durante muchos años todos éramos de la UNAM. Uno de los grandes valores de la universidad era la arquitectura, el proyecto arquitectónico de CU, que es verdaderamente, sigue siendo prodigioso, maestro. Y ese proyecto arquitectónico es como muy simbólico de su espíritu. Abierto, no tiene puertas, es un espacio que lo hace profundamente vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué, maestro? Porque justo en este momento, con lo que ha pasado en esta semana, volvemos a repetir y volvemos a tener temor de condiciones tan diferentes como era el 68, que ahora se ha vuelto a mencionar. Y usted escribió un artículo de periódico hace 2 semanas sobre eso. Es por eso mi pregunta, maestro. Seguramente nos estamos refiriendo al incidente de hace 4 días. Alumnos de un CCH del norte de la ciudad van a Rectoría a manifestar una serie de inconformidades respecto de necesidades incumplidas o insatisfechas en su plantel. Y en medio de esta manifestación son agredidos por un grupo de muchachos que pareciera llegar a un exprofeso con ese propósito, ¿no? Vestidos de manera similar, portando instrumentos contundentes, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza de ninguna manera pensar que los porros o que este ataque sobre los estudiantes haya provenido de dentro de la universidad. No me cabe en la cabeza, ¿no? Sería una situación suicida, simplemente no la concibo. Mi interpretación es otra, precisamente por lo que tú dices. La universidad es una concentración inmensa y muy significativa de estudiantes. Población muy sensible que se inflama fácilmente. De tal manera que lo que hemos visto es que esa golpiza ha escalado en muy pocos días, ¿no? Con una bola de demandas, de abajo los porros, hay gente que implica al rector de la universidad. Y inmediatamente, maestro, el gran síndrome, que renuncie el rector. Que siempre esa palabra, ¿cómo la hemos escuchado? Habiendo sido universitario y activista universitario toda mi carrera, yo tengo el convencimiento de que esta agresión proviene de fuera. Yo creo que este es un fenómeno, digamos, porril, pero de factores externos. Hablando de los factores externos, mire, viendo los análisis que salen sobre la UNAM y todo, ya ve que todo el mundo opina porque hay que opinar de todo, ¿no? Claro. Alguien salió
y dio como una explicación de dónde venían los muchachos. Y puso en la pantalla el camión donde venían, qué cruzaron, cómo llegaron y cómo madrearon. Oiga, entonces, ¿esas pantallas para qué sirven? Porque para hacer películas, cortometrajes de cómo llegaron unos jóvenes a golpear a otros, no es con un fin preventivo. ¿Qué sentido tiene ver eso? Si alguien estaba viendo todo el recorrido, ¿por qué nadie dijo nada? Y no solo eso, sino que era visiblemente disruptivo, vamos a ponerlo así, porque era un camión donde los muchachos ya venían colgados. Es decir, ese camión debió haber sido detenido hasta por cuestiones de seguridad. A la usanza de los viejos tiempos, maestro, cuando venían repletos los camiones. Pero igual que hablábamos de la vulnerabilidad de la universidad, podemos hablar de la ineficiencia también de nuestras autoridades, ¿no? Que en casos en que se necesita prefieren voltear al otro lado. Y lo que vemos son post-mortems, ¿no? Decir, mira, sí vimos el camión. ¿Y qué caso tiene seguirlo como cortometraje? Exactamente, ¿no? A lo mejor le ayudan a uno ex post a averiguar qué fue lo que pasó. Pero abundando un poco en lo que decía el doctor Newman, yo tiendo a pensar en la misma dirección, solo que las hipótesis para mí se me agolpan en la cabeza, ¿no? Esa la que usted acaba de mencionar es muy plausible. Pero si pensamos en hacerle daño a alguien, hay mucha gente a la que se le quisiera hacer daño, ¿no? O mandar mensajes, oye, pues tú también te calmas, gobierno actual, porque ya estamos en una transición, etcétera, ¿no? Yo me tiendo a ir por la naranja de Occam, ¿no? Es decir, la explicación más sencilla a veces es la más eficiente, ¿no? En explicar. Porque si nos vamos a las otras empezamos a hablar de las grandes conspiraciones, pero que forzosamente tenemos que pisar ese terreno en el caso de un asunto tan complejo como la UNAM. Hay tantos intereses creados que yo también me creería una historia de los porros que se han adueñado de la universidad. ¿Por qué? Pues por el mundo del narcomenudeo, por el mundo de las tratas, de la prostitución. Lo de el Justo Sierra es inexplicable. Es inexplicable lo que tenemos en el Justo Sierra. Y como decías tú al comienzo, cualquiera puede entrar y salir, ¿no? Y inmediatamente quien ingresa a la UNAM adquiere una carta de impunidad. Eso es Puedes traficar con la droga delante de la supuesta autoridad interna, que no te va a pasar nada. Y como no puede entrar la policía, porque se ha interpretado malamente la autonomía como si fuera un asunto de extraterritorialidad, ¿sí? Yo recuerdo en otras universidades en las que yo estudié en Escocia, ¿no? Entraban y hacían redadas. Allí civilizadamente había bares en la universidad. Yo me tocó estar en varias en que entraba la policía y la redada la hacía para que buscaban drogas, buscaban armas o yo qué sé, cuando estaban preocupados por el terrorismo también. Acá, sencillamente, nadie puede entrar. Maestro, sí. De acuerdo a eso, el concepto de autonomía es algo que muchas personas realmente lo dicen sin entender. Y autonomía, yo creo que es un proceso mal entendido por muchas personas. Creo que hay dos palabras que son, o dos ideas que para mí son grandiosas de la universidad. Este concepto de autonomía y las grandes figuras que han amparado este proceso de autonomía. Pero también grandes figuras han caído, como el doctor Chávez, como recientemente González Casado. Sí, y son grandes figuras y han caído por cosas que de repente es muy sencillo a nivel mediático llevar hacia niveles claros. El problema no está en el concepto mismo de este manejo de la impunidad con el concepto de autonomía, maestro. No, yo creo que en los estatutos universitarios está muy claro el concepto de autonomía. Quiere decir, la universidad se gobierna a sí misma, ¿no? No hay nadie que desde fuera pueda decidir planes de estudio, cuotas, políticas educativas, sino que es una institución que se gobierna a sí misma en su vida interna. Eso es la autonomía, pero el concepto con el cual priva la seguridad de ese campus. Ahora, quiero volver al tema anterior, porque tú mencionaste las cámaras. Nada más suma 2 más 2, ¿no? ¿Quién maneja las cámaras? El gobierno. Las cámaras, ¿a quién responden? Se supone que lo que las cámaras detectan detona una acción policíaca cuando se ve algo que detonar, maestro. ¿no? Se dice, yo escuché en alguna versión, que la Universidad Nacional, el plantel CU, tiene 908 lugares tomados. El auditorio Che Guevara es uno. El auditorio Che Guevara es uno. El Justo Sierra, yo me niego a llamarle Che Guevara. Pero desde ahí hasta hay ciertas zonas por la zona de los frontones en donde alguien dio en celebrar fiestas infantiles, ¿no? Que parecería una cosa muy loable. Sí, pero si esa gente ya acordona una zona y ahora renta ese espacio para fiestas infantiles, pues acude el que lleva las paletas, el que lleva las tortas, ¿no? Entonces aquello se convierte en un terreno como de kermés. Y como esto, se habla de más de 900 espacios
que están literalmente ocupados o expropiados a la Universidad ¿Y Nacional. por qué es así, doctor? Porque, como usted dijo, porque se puede. Porque se lo han permitido. Porque se puede. Es muy sencilla la explicación. Eso es algo que yo quería comentar. Creo que es momento, dentro de todos los cambios que debe haber, que el concepto de seguridad de nuestra universidad se modifique más. Porque creo que ha sido un lado manejado de una manera con el intento de nunca vulnerar ningún derecho, pero sin embargo el concepto de seguridad ya es bastante frágil. Ya, inclusive, vimos al coordinador general de la seguridad de la universidad estar enfrente al lado de los porros o de los señores estos y hasta conversar con ellos, pues, ¿no? Creo que, al fin de cuentas, un grupo de jóvenes necesita ser protegido, necesita que sus derechos sean los completamente normales. Yo no sé hoy, pero en mis épocas, y yo creo que por muchos años, la universidad era realmente universal. Es decir, había gente de todos los niveles educativos, de todos los niveles económicos, de todas las ideologías, Maestro, tanto como alumnos como maestros. ¿Recuerdan la clase de 7 universal? ¿Recuerdan la clase de 7 en la UNAM, donde llegaban los mejores profesionistas a dar su cátedra y cómo esos salones estaban llenos buscando al mejor? Y ahí estaban los mejores catedráticos en la clase de 7 porque después tenían que ir a trabajar. Después tenían sus ¿no? obligaciones. Eso es una gran tradición, ¿no? Yo creo que esta situación reclama la participación de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Se ha cometido un ataque en flagrancia, se ha cometido una violación a propiedad y a vidas, se ha cometido un delito y hay una autoridad que tiene la responsabilidad de aclarar los hechos. Y esa autoridad no es el rector de la universidad, es la autoridad policíaca y la autoridad de justicia del Distrito Federal. Me encanta la idea del doctor Neumann, pero yo respetable. añadiría que el rector pidiera que ingresara a la fuerza pública. Y ahí sería la cosa completa. ¿Eh? Eso es la Esperemos UNAM. que no pase a mayores. No, yo porque estamos de en la verdad lo rayita. deseo. Estamos en la rayita. Por cuestiones, pero esa es la grandeza del UNAM. Ante la grandeza de una institución, grandes posibilidades de vulnerarla, de lastimarla, sobre todo cuando es una institución que apela a la libertad y al espíritu verdaderamente democrático y verdaderamente, como dicen desde hace muchos años, que vivan los estudiantes. Hasta la próxima, que pasen buenas noches.